Quizás si estamos hablando de derechos humanos, ciudadanía, participación en salud mental, me gustaría poder hacer una introducción que tiene que ver con una instancia que algunas personas conocen, otros no, que tiene que ver, por ejemplo, con la Declaración de Caracas en 1990, en particular, que es una instancia, una reunión que llama en el año 1990 a problematizar de manera más formal lo que son las situaciones de salud mental en Latinoamérica, por ejemplo, problematizar la temática de los hospitales psiquiátricos, cómo los hospitales psiquiátricos se considerarían más que lugares de recuperación, lugares de obstaculización para recuperarse. Se empieza a problematizar como hasta ese momento que las instancias psiquiátricas eran más bien lugares de condiciones desfavorables para los derechos humanos de las personas que tenían alguna situación de salud mental. Por ahí también eso permite que se problematice hasta el día de hoy temáticas como el electroshock, que se dice, y otras situaciones que tienen que ver con los derechos humanos en situaciones de salud mental. Aquí, tanto Gloria como Alejandro vienen desde la disciplina de la terapia ocupacional y, bueno, mucha gente se pregunta ¿qué hacen los terapeutas ocupacionales hasta el día de hoy? Algunos dicen ni los terapeutas ocupacionales sabemos, pero sin embargo han hecho mucho, han estado hace bastante tiempo entre nosotros y bueno, dar en la partida entonces de esta temática de quién quiere partir, Alejandro y Gloria, respecto a cómo se relaciona la temática de la salud mental, la gente que se atiende en una institución de salud mental y qué tiene que ver esto con los derechos humanos, con la participación. Bienvenidos y damos comienzo entonces a esta conversación. ¿Quién quiere partir? Muchas gracias, Alejandro, un gusto estar aquí en tu programa y también agradecer la invitación y para poder compartir algunas ideas sobre esta temática tan relevante de los derechos humanos, la salud mental, ¿no? Y también feliz, contento de poder compartirlo con Gloria, con quienes hemos hecho convergencia ya bastantes años en nuestro quehacer, no solo de terapia ocupacional, sino que en esta práctica de entender nuestro ejercicio profesional u otros ejercicios de otras profesiones en el campo de la salud mental, desde un fundamento, desde una mirada de los derechos humanos, ¿no? Entonces, eso como primera idea. Con respecto a lo que tú estás planteando, bueno, yo diría que hoy los derechos humanos han adquirido una relevancia extraordinaria y que en general, no estoy hablando solo en salud mental, sino que en general en lo que son la vida concreta de las personas, pero en particular en salud y en salud mental, yo diría en los últimos tal vez 10 años se ha venido debatiendo con mayor intensidad y luego de la Convención de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad con mucha fuerza, y hoy, bueno, aparece plasmado normativamente, por ejemplo, en el Plan Nacional, en la última versión del Plan Nacional de Salud Mental, en un capítulo específico, los derechos humanos, ¿no? Como una presentación normativa de orientación programática de cómo se debe integrar en las prácticas de salud mental los derechos humanos. Ahí al respecto a mí me vienen como tres niveles de reflexión. Uno, pensar que los derechos humanos es un campo que puede ser visto de tres grandes dimensiones, ¿no? Los derechos humanos como un ideal, como una manera de comprender las relaciones con los otros, las otras, un ideal de quién es la persona concreta, ¿sí? Quién es esa persona con la cual yo me relaciono, convivo y vivo en el día a día. Lo otro, cómo ese ideal de esa relación, de quienes somos viviendo juntos, se expresan ciertos principios ordenadores de esa vida, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el principio de la igualdad, el principio de la no discriminación, si piensa uno en la lógica de los derechos humanos actual. Y la otra, la vertiente como normativa jurídica, ¿no? Y ahí tenemos las convenciones, los reglamentos, y leyes y un conjunto de estatutos o normas jurídicas a las cuales las personas pueden apelar
cuando sus derechos humanos no están garantizados o se violan, ¿no? Entonces la primera reflexión que me viene es poder dimensionar que los derechos humanos es un conjunto, un ámbito muy complejo, de muchas dimensiones, ¿no? Y ahí el riesgo es reducir los derechos humanos a su concepción normativa jurídica, y que yo creo que algo de eso pudiese efectivamente estar traduciéndose a entender, por ejemplo, en prácticas de salud mental, y a lo mejor es un ejemplo que podría generar discusión, problematización, de pensar que los derechos humanos pudiese traducirse en un acto administrativo como un consentimiento informado, ¿no? Y que eso ya hay un concepto de derecho humano y con eso es suficiente, ¿no? Entonces ahí hay una primera idea, ¿no?, de derecho humano, y entender que la norma es más bien un efecto, una consecuencia de un elemento primario que es la concepción con respecto a la otra, el otro, y cómo esa otra tiene que ver con mi propia identidad, mi propia manera de estar en el mundo, es decir, los derechos humanos como una forma de relación, de vivir en común, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es lo primario. Los derechos humanos como acto primario implica el reconocimiento, ¿no? Más allá si hay un acto jurídico o no, ¿no? Porque podría haber un acto jurídico, una norma que diga garantice tal cosa, pero si yo reconozco a la persona, más allá de la norma, el derecho se aplica, ¿no? Un segundo aspecto tiene que ver ya con los derechos humanos en las prácticas de salud mental, con la persona concreta, ¿no? El derecho de una persona con problemas de salud mental o una enfermedad tenga acceso al derecho a la salud concreto, ¿no? Como un beneficio, como un bien social, ¿no? El derecho a la salud, ¿no? El derecho al trabajo, o el derecho a vivienda, que son los derechos económicos, sociales y culturales, o el derecho a la ciudadanía, a la participación, al ejercicio de derechos. Pero a la vez, como ese segundo hábito también se expresa en las prácticas de salud mental, ¿no? Y en las prácticas de salud mental, cómo se entiende que la persona, y este es un tema dilemático que aparece, por ejemplo, en la observación número 1 que emite el Comité de la Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que hace la distinción entre capacidad jurídica y capacidad mental. Es decir, cómo en el ámbito de la salud mental siempre se debe privilegiar, y es un elemento basal, en la plena autonomía de las personas. Más allá de su condición de salud, lo que prima ahí es la autonomía de la persona, ¿no? Y claro, ahí se discute, bueno, qué pasa si hay problemas en su capacidad mental. Bueno, pero más allá de su capacidad mental, esa es una condición. El sujeto en su condición basal de fundamento tiene plena autonomía y libertad, es un ser humano, ¿no? Y lo tercero, para cerrar, tiene que ver con el tema de los derechos como un elemento histórico en salud mental. Y a mí me parece que los derechos humanos, claro, aparecen explícitamente ahora, pero ya en los procesos de reforma psiquiátrica que emergen por los años 60 está puesto, ¿no? Y un ícono de esa experiencia, por ejemplo, es Basaglia, Franco Basaglia, con la reforma psiquiátrica italiana, donde él plantea que la centralidad de las prácticas en psiquiatría de ese entonces no deben estar puestas en la enfermedad, sino que tienen que estar puestos en la persona. Y la persona implica reconocer a esa persona como ciudadano, como sujeto de derecho, ¿no? Ciudadano. Y que el mayor acto de reparación para una persona es la ciudadanía. Y en ese sentido, las prácticas, de alguna manera, la práctica política, ética que él desarrolla, de alguna manera está sustentado en todos estos debates que se vienen haciendo después de la Segunda Guerra Mundial y la Convención de Naciones Unidas, la Declaración de las Naciones Unidas, cómo eso se empieza a traducir en práctica de salud mental y psiquiatría en la época, basada en una concepción de reconocimiento de la otra persona, como un ciudadano, ¿no? Como un sujeto de derecho. Gloria. Sí, en relación, claro, hablar esto de derechos humanos, terapia ocupacional. Sí. O sea, como terapeutas ocupacionales, quizás la formación más dominante, la más clásica, tiene que ver con una terapia ocupacional más funcionalista, ¿sí? Por decirlo así. Terapia ocupacional más funcionalista. Claro, o sea, más pensada en que el sujeto, esto lo voy a decir en 3 palabras, que el sujeto funcione en sus contextos, en base a sus intereses, etcétera. Perfecto. Sin embargo, desde ya hace más de una década, en esto que decía Alejandro Guajardo, que
que hemos ya establecido conversaciones, hemos tenido convergencias, también algunas divergencias, y eso lo hace siempre mejor. Hemos podido ir avanzando en esto de incorporar la mirada, la perspectiva de derechos humanos en la formación de terapeutas ocupacionales. Y eso, digamos que ahí hay un desafío, porque por un lado, siempre como en la formación, uno siempre puede perpetuar prácticas, prácticas que orientan a que tenemos que hacer que la persona vuelva a su lugar de trabajo, sin tener presente una visión más crítica que permita problematizar en qué condiciones vuelve, si es que tiene que volver, o como decía Alejandro, problematizar cuestiones que tienen que ver con capacidad jurídica de personas en situación de discapacidad, ¿sí? Entonces, el poder instalar la formación de derechos humanos de esta manera, con una visión más crítica, tiene que ver con poder decir, no instrumentalizar los derechos, porque también podemos caer en el checklist, ¿sí? Ya, accedió a salud, a vivienda, a educación. Tiene un trabajo, ¿no? Claro, claro, y sin importar en qué condiciones, cómo, qué tiene que ver eso con su vida, con su historia de vida, la historia de vida de la familia, de dónde se formó, o cuál es el sentido de eso, ¿sí? Eso por una parte. Y por otro, pensar en los derechos humanos como un fundamento, más que como una instrumentalización, ¿sí? Y lo otro, también quería contar que, bueno, en la Universidad de Chile hay una cátedra de derechos humanos, y dentro de la cátedra hace más de un par de meses, hay un comité que es para revisar el tema de educación en derechos humanos dentro de la Universidad de Chile. Y educación no solamente pensando en el pregrado, sino que también como una mirada que pueda ser dialogada triestamentalmente. Yo sé también que hay otras universidades que han hecho ese proceso por ejemplo, con el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, han hecho ese camino de poder incorporar y apoyarse en el INDH para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la formación de distintas carreras. Eso por una parte. Y lo otro también, pensando en esta participación, yo sé que no es el tema de hoy, pero solamente para decir que, por ejemplo, en esta visión crítica es que hemos podido avanzar con el Núcleo Feminista de Terapeutas Ocupacionales, que ya vamos a cumplimos 3 años, hace poquito. 3 años. Y donde también está puesta la mirada en los derechos de las mujeres, digamos, pero no solo en acceder a los derechos de las mujeres, sino que tiene que ver con poder tensionar una cuestión cultural, que tiene que ver con cultura machista, patriarcado, y también el revisar de qué manera eso ha producido malestar de las mujeres. Y no es porque clásicamente se habla de las mujeres locas en el fondo, ¿sí? Entonces también poder decir, sabes que eso no es un problema de salud, ¿sí? Sino que tiene que ver con esta mirada de problema social, de cultura, y a eso también apuntaba Alejandro Guajardo cuando es pensar en el asunto salud mental como un problema social, ¿sí? Y que no está, cuando hablamos de problemas de salud mental, sea cual sea la complejidad o la gravedad, no está situada en un diagnóstico médico exclusivamente, sino que el diagnóstico médico puede ser un elemento más dentro de una situación de las personas. Y yo creo que eso es algo que hemos podido trabajar en distintos escenarios de formación, digamos, con Alejandro Guajardo y otras personas más. Se está discutiendo, y yo creo que eso ha sido interesante. Uno lo puede ver en distintos programas de formación de terapeutas ocupacionales. Tú ahí mencionaste algo fundamental que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de las mujeres, ¿ya? Y cómo, uniendo con lo que decía Alejandro Guajardo, respecto al tema de mujeres que, por ejemplo, han recibido le han impuesto un diagnóstico psiquiátrico, y entonces se dicen, esa persona no tendría una capacidad, por ejemplo, para decidir sobre su cuerpo, y, por ejemplo, no recuerdo el término técnico. La esterilización forzada. Exactamente. O también sin consentimiento, digamos, sin ser informada siquiera. Y ahí se puede problematizar derechos humanos para esa persona en temas de salud mental. Claro, aparte que ahí, bueno, que lo hablábamos antes con Alejandro Iglesias y Alejandro Guajardo, esto de decir,
Claro, sí, derechos para todas las personas en la medida de lo posible, ¿no? O sea, es como, sí, pero depende. O sea, la autonomía es como hasta un cierto punto. Entonces, lo que decía Guajardo aquí respecto a la capacidad mental, la capacidad jurídica, o sea, las personas, las mujeres, no depende de algo que ellas decidan sobre su cuerpo, ¿sí? O sea, o también podemos pensar en violencia, podemos pensar en malestar, cuando se asocia exclusivamente mujer a maternidad, ¿sí? Como una relación directa, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vemos en hospitales psiquiátricos, ¿sí? Con mujeres internadas, o lo que se ha visto también con mujeres que no están internadas y que se hace esta esterilización. O sea, alguien podría decir, sí, quiero estar esterilizada, no quiero tener hijos y además quiero estar esterilizada. Alguien podría decirlo, pero no hay una pregunta en relación a eso. Entonces se dice, no, porque es una mujer que tiene un diagnóstico psiquiátrico. Y eso ni por nada es una justificación para que alguien pueda tomar decisión por esa mujer, ¿sí? Está muy asociado que una persona, y hay dos situaciones, persona con diagnóstico psiquiátrico, médico, o persona con discapacidad, y hay mucha gente que piensa que automáticamente pierden su ciudadanía o pierden sus derechos civiles y políticos. Y eso no es así. O sea, eso es un error, de hecho, es un error. O sea, derechamente. En tal sentido, yo he visto tiempo atrás noticias que, claro, a gente, familiares, por ejemplo, cuando a alguien le han dado un diagnóstico de esquizofrenia, por ejemplo, y la familia o profesionales, yo he escuchado que le dicen, por ejemplo, no puede votar. Yo lo he escuchado, ¿ya? Entonces, uno podría decir, ¿qué tanto incorporan los equipos de salud este enfoque derecho que ustedes están diciendo? Es o también la amenaza constante, es decir, yo te voy a demandar porque tú te atendiste con el psiquiatra, con el psicólogo, y eso te inhabilita inmediatamente. ¿Cuánto está incorporado en los centros, las instituciones de salud, este enfoque derecho que ustedes dicen? Sí, yo diría que ha ido sucediendo una creciente incorporación de los derechos humanos en su vertiente más normativa, más jurídica. Y bueno, está la ley de salud, está la ley del Servicio Nacional de la Discapacidad y otras más, la ley de antidiscriminación, donde hay, por así decirlo, estructurado procedimientos normativos frente a determinadas situaciones. Yo creo que eso efectivamente se ha ido incorporando, no solo en profesionales, sino que también en las propias personas y familias que van a los servicios a atenderse, ¿no? Y no estoy hablando solamente de aquellas personas que están afectadas de una enfermedad o diagnosticadas con una enfermedad, sino que el amplio espectro de personas que tienen malestar subjetivo, sufrimiento subjetivo, emocional, y que pueden estar en el ámbito de la salud mental, pero que no necesariamente se constituye en enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que sí. Ahora, mi apreciación es que eso tiene que ser debatido, porque el tema normativo no es suficiente, es una herramienta, no es un aspecto. Yo creo que lo que plantea Gloria, cuando dice cómo hacer una práctica basada, fundamental en los derechos humanos, implica reconocer a la persona como un equivalente, como lo mismo. No hablo solamente como igual, porque aquí ya tenemos experiencia de decir que todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? U otras, ¿no? Estamos hablando de ser lo mismo, que en el fondo, en el ámbito de la vida pública, social, comunitaria, independiente de la condición de género, sexo, identidad, cultura, de salud, ¿sí?, de condición psíquica, todos somos lo mismo. Lo mismo es que somos equivalentes. Y en esa equivalencia, la equivalencia es que somos libres e iguales en dignidad. Más allá de condiciones, llamémoslas así, que se construyen, se producen en la vida diaria, en el mundo de la vida, en la vida social. Y eso es muy relevante a propósito para terapia ocupacional, que es una profesión que se orienta a acompañar procesos individuales, colectivos, orientados a la construcción de proyectos personales en el mundo de la vida, a través de las propias actividades de las personas.
que en terapia ocupacional se definen como ocupación, ¿no? Pero son las actividades concretas que realizan las personas. Entonces, eso adquiere trascendencia, ¿no? Por trascendencia, porque en esa construcción es donde uno se constituye como sujeto libre, digno e igual, ¿no? Entonces eso se orienta hacia una visión o una posición de los profesionales, que es reconocer al otro, a la otra, como equivalente, más allá de su condición. Eso es lo primario. Entonces, si yo pongo la condición, yo he discriminado por esa condición, ¿sí? Si es mujer y tiene discapacidad o tiene una enfermedad, está en una condición y por lo tanto hago, por ejemplo, lo que se está hablando ahora de esterilización no voluntaria, ¿no? Cuando ahí el tema es, toda la persona tiene que decidir, porque las personas podrían decidir la esterilización, pero el tema es un acto voluntario, legítimo, ¿no? Libre. Y esa libertad yo creo que aún queda mucho por trabajar en salud mental. Yo creo que en salud mental, y algo apuntaba también Gloria cuando decía entenderla como un proceso administrativo, yo creo que los derechos humanos se han entendido muy tecnológicamente, más que como una concepción de persona, ¿no? Y yo creo que ahí eso sí falta trabajarlo mucho en salud mental. Vamos a continuar para ir con la pausa publicitaria, hablando con Gloria Silva, Alejandro Guajardo. Tremendo tema. Pueden hacer sus llamados al 977-1579 y hacer sus consultas, aportar. Ya volvemos a desalambrar la salud mental. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. ORG Chile es representante en el país de World Org, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORG Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orgchile.org. ORG Chile, educar para la vida. En el 14 de Vicuña Maquena 7596, restaurante El Pollo Caballo, una tradición en cocina tradicional. Todas las carnes, los pollos, los pescados y los mariscos al estilo El Pollo Caballo. Ahí al lado de la estación del metro Vicente Valdés, todos los días del año en un grato ambiente, amplios comedores, juegos infantiles, estacionamiento. Tú sabes, es un lugar realmente exquisito, me refiero a restaurante El Pollo Caballo. Todos los días del año en el 14 de Vicuña Maquena, para compartir con la familia, con los amigos, para comer rico, restaurante El Pollo Caballo. ¿Necesitas un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista con ASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está situada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, Metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 223-34-3508 o al 223-34-5742. El Instituto de Terapia Familiar de Santiago invita a su postítulo y magíster en terapia sistémica de familia, pareja e individuo. A partir de un trabajo conjunto con el doctor Humberto Maturana, por más de 10 años, nuestro instituto se funda y especializa desde 1980 en la formación de psicólogos y psiquiatras. El programa otorga 2 títulos, el grado clínico de terapeuta y el grado académico de magíster. Para postulaciones y mayor información, www.itfsantiago.cl. Lea en Le Monde Diplomatique,
Vienen tiempos reaccionarios. Un análisis en profundidad de Álvaro Ramis. A 10 años del asesinato de Matías Catrileo, escribe Fernando Pairicán. Los estragos de la política exterior de Donald Trump. Artículos sobre Irán, Japón, Honduras, Arabia Saudita, Siria, Italia y Burkina Faso. Libro del mes, Emigrantes y refugiados en Chile y el mundo. Le Monde Diplomatique. Más indispensable que nunca. ¿Sabías que más de un tercio de los chilenos se enfrenta a algún tipo de trastorno vinculado a la salud mental? CETEP, primer y único centro de salud mental en Chile, certificado en calidad. Contamos con los mejores profesionales para sus atenciones de psiquiatría y psicología, entre otras. Consulte por convenios con ISAPRES y FONASA en www.cetep.cl. CETEP, desde el 2006, acercando la salud mental y el bienestar a las personas. Volvemos entonces con A Desalambrar la Salud Mental, tremendo tema sobre derechos humanos, ciudadanía y participación en salud mental, experiencias desde la terapia ocupacional. Estamos hablando con Gloria Silva y Alejandro Guajardo respecto a este tema. Pueden hacer sus consultas e ideas, transmitirlas aquí al 977-1579 o escribiendo a la transmisión directa de Facebook del programa. Estábamos conversando sobre diversos temas de la temática de hoy, y ahí en la pausa Gloria estaba comentando algunas ideas que son súper interesantes de compartir. Un poco, Gloria. Sí, en relación a lo último que estaba desarrollando Alejandro Guajardo, y lo que hablamos antes respecto, por ejemplo, a esterilización, yo quería decir, a veces hay ejemplos que son bastante crudos, digamos, y que por lo menos yo la mayoría de las veces lo he escuchado en relación a familias donde una de las integrantes puede ser una mujer, por ejemplo, en situación de discapacidad intelectual. Entonces ahí la razón de decir por qué esterilizarla, digamos, sin incorporar la discusión, digamos, es, bueno, porque es que para que no quede embarazada. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cuál es el problema? El problema no es que quede embarazada, sino que el problema es que comúnmente eso es producto de alguna violación, ¿sí? O sea, o de una relación sexual no consentida, ¿sí? Entonces uno dice, el problema no es que quede embarazada, no es que haya que esterilizarla para que no se embarace por la violación, porque además eso comúnmente invisibiliza la violencia, porque va a ser, bueno, quizás no vamos a saber, ¿sí? No va a quedar evidencia de que fue violada, y eso es muy crudo. No solo escucharlo, porque eso quizás es lo menos crudo, lo más crudo es lo que padece la persona, digamos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y cómo hacer esto que la persona participe? Pensando también en que dentro de del aviso de este programa estaba ciudadanía, derechos humanos, participación. ¿De qué manera pueden participar las personas? Cuando aparentemente, o cuando uno podría decir, quizás hay dificultades para que comprendan alguna idea, o para tener mayor, o para poder comprender la situación, es que también se plantean desde las políticas públicas y las convenciones y leyes, que debieran haber se tienen que ofrecer todos los apoyos necesarios para que la persona comprenda y tome una decisión de manera autónoma, ¿sí? Entonces tomar la decisión no solo significa decirle ¿quieres o no quieres?, sino que significa desarrollar la idea, significa poder ocupar todos los recursos para que la persona logre comprender mejor la dimensión de lo que se está tomando la decisión, de lo que ella debe tomar la decisión, ¿sí? Y para eso entonces se plantean sistemas de apoyo, y se puede pensar sistemas de apoyo en las redes, por ejemplo, de salud mental o en las redes de salud. Se puede pensar en las organizaciones, en los movimientos, digamos, organizaciones de usuarios, de personas con sufrimiento mental. En fin, hay distintas organizaciones que han ido avanzando mucho en eso. Y también están otras redes, digamos. Entonces se plantea servicios de apoyo. Eso está planteado en la ley 20.422, que es la de igualdad de oportunidades para personas en situación de discapacidad. Y ahí se habla de servicios de apoyo, y eso deberá contemplar, por ejemplo, pueden ser personas que colaboren
para que las personas tomen sus decisiones, teniendo la mayor cantidad de elementos. En otros países existen estos sistemas de sistemas de apoyo para la toma de decisiones. Ya hay experiencias. Sí, o sea, donde la idea es que, por ejemplo, se pueden definir, a propósito de evaluaciones, en serio, digamos, se puede definir que hay ámbitos donde las personas podrían requerir apoyo para la toma de decisiones. Entonces, no en este modo de la interdicción, porque la interdicción te plantea o tienes derechos civil y político, no, en el fondo hace esa distinción, es muy totalitaria. No plantea mira, esta persona desarrolla su vida, pero hay un ámbito donde se puede beneficiar teniendo un sistema de apoyo para ese ámbito de las decisiones, ¿sí? No completamente, no en toda la vida, no en todas las decisiones, ¿sí? Entonces yo creo que ahí nos falta todavía también eso, como los matices, ¿sí? Sí, no sé si decirlo así, pero por ejemplo, para poner un ejemplo, una persona, por ejemplo, yo pasé por situaciones muy complejas y de repente entré en crisis, estoy como de ánimo así muy ido, muy para adentro, como se dice, y de repente, claro, no estoy como en un momento indicado para poder pensar como tan claramente ciertas decisiones. Entonces lo que se está planteando acá, como incluso estando en ese estado se podrían generar las condiciones de que personas, organizaciones pudieran ayudarme a tomar decisiones, incluso estando en esa situación, algo así. Sí, de hecho hay experiencia en torno a eso, poquitas acá en Chile, donde uno puede anticiparse y decir, mira, cuando yo esté en estas circunstancias, aquí está esta persona que yo defino, esta persona yo permito que me apoye en la toma de decisiones e incluso que pudiera llegar a tomar alguna decisión. Pero es como en situaciones específicas y anticipadamente. Sí. Ahí en este debate hay una suerte de imaginario de pensar de que las personas están en una condición siempre de sufrimiento y de crisis, ¿no? Y por lo tanto, cuando se piensa, bueno, ¿cómo va a decidir de determinados aspectos de su vida? Mi experiencia es que esa interrogación, esa pregunta se hace bajo el imaginario de que la persona siempre está en crisis, ¿no? Cuando la situación de crisis es un momento dentro de una historia de las personas, ¿no? Y yo creo que ahí pienso en el colectivo Libremente o Locos por sus derechos, por nuestros derechos. Han hecho una experiencia interesante con lo que se llama la declaración anticipada de voluntad, ¿no? Pero también hay experiencias internacionales, como dice Gloria, de eso, ¿no? Como la persona, y ahora se está viendo también en otros ámbitos de salud, por ejemplo, las personas con enfermedades degenerativas, ¿no? Y que llegan a una situación de muerte, está también este debate de qué es lo que yo quiero para los momentos en que los cuales yo asumo que puedo estar en una condición donde mis capacidades funcionales, mentales, no están de alguna manera en la mejor estado, por así decirlo, pero que en el fondo, en esa situación, llamémosla de crisis, siempre lo que está predominando es la autonomía y la libertad del sujeto con respecto a su propia vida. Y eso se puede anticipar en una declaración anticipada de voluntad. O sea, en el momento en que uno puede conversar con la persona, en los términos que dice Gloria, ¿no? En qué momento o frente a qué circunstancias yo requiero determinada situación. Acepto o no acepto determinados tratamientos, acepto o no acepto hospitalización. Porque en el fondo, desde una perspectiva de derecho humano, lo que se tiene que hacer es garantizar la libertad, la dignidad de las personas, ¿cierto? Y esa garantía, cuando no se cumple, se recurre a las normas, ¿no? Y las redes de salud mental, como en general estamos hablando de redes de salud pública, en el fondo es el Estado, todas las personas que trabajan en la red de salud mental pública es el Estado, y el Estado está obligado a garantizar esta condición, ¿no? Y bueno, y para eso también los derechos humanos han desarrollado todo el tema de salvaguarda y otros mecanismos que si no está la declaración anticipada, bueno, en situaciones de crisis hay otros mecanismos con los cuales proceder para que no se violen los derechos humanos, ¿no?
Sí, pero ahí yo tengo es que a propósito de lo que tú decías, que hay como una especie de entre mito o una imagen curiosa respecto de que las personas estuvieran siempre en situación de crisis, Sí. así como también hay un mito respecto a que las personas que en teoría no tenemos problemas de salud mental o no graves, como que uno tomara las decisiones sola, ¿sí? Como que uno no necesitara apoyo, una no es interdependiente. Entonces, eso también es bien mito. O sea, porque, o sea, si pensamos en sistemas de apoyo, es sistemas de apoyo siempre. O sea, uno puede hacer como que no las tiene, pero estrictamente todas las personas nos basamos en esa interdependencia. Entonces eso también es un tema que se ha desarrollado y que me pareció muy interesante cuando, digamos, hace unos años uno empieza a escuchar como concepto. Me parece interesante, porque es para decir, bueno, esta cosa de la independencia y todo hacia la independencia, yo creo que es una buena idea como ya problematizar eso, porque así como está el otro mito que decía Alejandro Guajardo, está este otro de no necesitamos apoyo. Todas las personas estamos para tomar decisiones, a veces desde las más nimias hasta las más complejas, estamos en esa relación a otras personas, a otro sistema, a redes, ¿sí? Perfecto. Tenemos una pregunta que del público al aire, ya que quieren hacer. No sé si estamos... ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola. ¿Qué tal? Tu nombre y estoy pregunta. muy interesada en el programa. Ha sido fantástica la información que hemos recibido. Lamentablemente no es de gran difusión, digamos, toda esa información que es relevante para todos. Yo quisiera hacer una pregunta en concreto. Esta declaración anticipada, ¿cómo se hace? Porque me gustaría hacer uso de ella más adelante. Tremenda pregunta. ¿Tu nombre? Lucy Peña. Lucy, muchas gracias por tu pregunta. Vamos a ver. Muchas gracias a ustedes. Ya pues. Hasta luego. Gracias por escuchar el programa. Adelante. Sí, mira, hay un instrumento que se ha desarrollado en un manual que se hizo de salud mental, que hizo este colectivo Libremente y Loco por Nuestros Derechos, ¿no? Claro. Pero también yo sé que en otras esferas, por ejemplo, ya en el Servicio Nacional de la Discapacidad se están trabajando estos de declaraciones. En el fondo, la declaración anticipada de voluntad es dejar por escrito ante notario, claro. Lo importante es que quede como una escritura formal, jurídica, ¿no? Entonces yo declaro por escrito qué quiero yo que se realice con mi persona en situaciones en que los cuales yo me veo en dificultades, como hemos estado conversando, de encarar situaciones a lo mejor de la vida, del mundo de la vida, a lo mejor el trabajo, la educación, tratamientos médicos, mis relaciones familiares u otros, ¿no? Y dejo señalado taxativamente en el documento qué quiero que se realice con respecto a mi persona, ¿cierto? Que pasa a lo mejor con mi trabajo, con mis bienes, con los tratamientos médicos, con los tratamientos psicosociales u otros, ¿no? Abordajes psicosociales, ¿no? Y eso tiene que quedar puesto en un acto jurídico que se hace como escritura en una notaría. Perfecto. Y por lo tanto esa es mi voluntad que queda establecida jurídicamente, ¿no? Y con eso bastaría entonces para poder Sí, pero yo solamente a propósito de lo que hemos estado hablando de hace un rato, de respecto a la brecha. Ya. O sea, brecha, yo creo que eso, o sea, cuando decimos, bueno, yo voy con ese papel y entonces es como hágase mi voluntad, o sea, debiera ser, ¿no? Pero dentro de la brecha, en derechos humanos, dentro del sistema de salud, ni siquiera vamos a abordar otro ámbito, es bien grande. O sea, el desconocimiento, yo no podría decir ignorancia también, y ahí también o sea, si uno empieza a mirar, ya, ¿por qué hay tanta ignorancia en el sistema de salud? Entonces uno debería decir, bueno, es que falta capacitación. Sí, puede ser también, pero ahí perdón, ahí otro asunto tiene que ver con la formación. Por eso que al inicio hablaba un poco de eso, porque la formación desde pregrado debiera contemplar eso, y no solo en terapia ocupacional, que yo creo que somos de las formaciones que más hemos ingresado el tema derechos humanos como fundamento. O sea, no puede ser algo de que si quieres lo tomas. Yo diría que esa es la brecha. Es que hay formaciones, hay personas, hay gente que trabaja en salud
que piensa que esto de los derechos humanos es como, podría ser algo accesorio o como una anotación positiva en tu hoja de vida laboral, digamos. Hizo un cursito de derechos humanos. Entonces, no puede ser planteado como un si quieres lo cumples, si quieres los respetas, sino que deberá ser mucho más obligatorio, por decirlo así. Entonces, no sé, yo sé que hay muchas cosas que pueden parecer un poco autoritarias, pero en el fondo uno dice, bueno, pensando en las universidades, y es un poco algo de lo que hemos hablado en este comité, uno dice, ¿cómo incorporar esta mirada de los derechos humanos? Entonces, cualquier proyecto de extensión de las universidades chilenas deberán incorporar como un indicador, porque siempre hay que evaluar los proyectos de extensión, de investigación y todo eso, ¿no? Entonces, debería incorporar alguna, no sé, indicador, algo que contemple que ese proyecto de extensión tiene una mirada de derecho humano, ¿sí? O el proyecto de investigación tiene mirada de derecho humano, que no pase solamente por hizo el consentimiento informado, sino que tiene que ser riguroso, digamos. Yo creo que ahí hay una brecha importante. Y en los servicios de salud, en nuestra experiencia, yo hablo nuestra, digamos, desde la comunidad terapéutica de Peñalolén, desde el trabajo que hacemos ahí, nos encontramos mucho con eso, en los acompañamientos, en el trabajo con redes, donde uno empieza a hablar de esto y es como que fuera novedoso. Y eso a mí igual me pone un poco nerviosa porque es más de una década, ¿sí? En Chile y en el mundo mucho más también. Ahora, Florencia, la pregunta, claro, si podría suceder que, como sea la gloria, que aunque yo declare anticipadamente mi voluntad, pudiese no ser tomado en cuenta, porque podrían decir, bueno, esto en qué norma jurídica de salud está legitimado, validado, ¿no? Jurídicamente, ¿no? Pero yo creo que el tema de la defensa de los derechos humanos necesariamente también pasa como actos jurídicos. O sea, si la persona considera que su declaración no está siendo reconocida, y pensemos que la declaración se da también en un marco de relaciones con otros, no es una cosa aislada del mundo. Hay pares, amigos, familias que forman parte de esta declaración, donde uno deja establecidos los sistemas de apoyo. Se tiene que recurrir a los tribunales nomás, pues hacer la demanda en tribunales, que se respete mi voluntad, ¿no? Entonces, porque así se garantiza y se reafirma el derecho, ¿no? Como acto jurídico. Cuando no se reconoce, hay que hacer el acto legal, ¿no? Por algo está la norma que se lleva después a tribunales, ¿no? Y yo creo que esto también debería hacerse. Las personas deberían hacer eso cada vez más si no se les garantizan sus derechos. Quedan más o menos como 6 o 5 minutos de programa. Da para mucho lo que estamos hablando, pero quisiera plantearles una pregunta. Se dice en el Plan Nacional de Salud Mental que, por ejemplo, la red pública debiese considerarse la participación de la gente en cómo debiesen funcionar las instituciones de salud. Por ejemplo, los consultorios, mucha gente desconoce que existen unas entidades que se llaman consejos de usuarios, ya donde puedo como opinar respecto a cómo debiesen funcionar ciertas instituciones como el consultorio, el CEFAM. Y la otra vez yo escuchaba, ¿están preparadas las instituciones para recibir a las personas que se atiendan ahí en torno a la participación de considerar la opinión de la gente en cómo debiese funcionar el sistema de salud? Sí, vamos a compartir los 2 minutos y medio que nos quedan. Mira, felizmente tengo una experiencia en ese sentido positiva, que es la del CESFAM, que es Centro de Salud Familiar en la atención primaria, CESFAM Cardenal Silva Enríquez de Peñalolén. Tiene un Consejo de Desarrollo Local en Salud y que tiene que ver con estas organizaciones donde participan o tanto organizaciones, también hay personas naturales que participan de este consejo. Y nosotros participamos como CORDES, ¿sí? Y ahí, entonces yo diría que por un lado, que esta es la pregunta, aparte de si están estos servicios o estos centros, están preparados para que la participación sea sustantiva, digamos, y no solamente como un check de las metas. Claro. También una pregunta respecto a las personas, digamos, usuarias de ese CESFAM. Entonces yo creo que ya hay un trabajo complementario. Yo no pondría la responsabilidad en las personas comunes y corrientes
con todas las condiciones, pero sí decir que por lo menos lo que he visto en ese Consejo Local de Salud es muy interesante, porque articulan, están en esa búsqueda de organizar y de decir, bueno, ¿cuáles son los derechos en salud? Están atentas a cuando hay iniciativas en salud mental, a fortalecer las organizaciones barriales, a pensar que la salud no es solo, esto es súper antiguo, pero en el fondo, el otro día en una de las reuniones alguien decía, sí, porque es importante hacer una plaza para el barrio, y empezar, por ejemplo, a que los lugares que dejan de estar habitados y se empiezan a dejar, en el fondo, que quedan botados, empezar a nuevamente habitarlos, ¿sí? A ocuparlos, a que puedan ser ocupados por niños, niñas, jóvenes, en fin. Entonces, y eso decían, bueno, eso también es salud, porque uno es calidad de vida y uno también siente que tiene espacios para poder encontrarse, que a veces suenan que son cosas súper, quizás, entre comillas, medias básicas, pero finalmente eso es un asunto importante dentro de la salud mental, el poder encontrarse con otros, el tener esos espacios, el contar con tiempo, que sea cerca de tu casa. Entonces, por lo menos en ese consejo, yo diría que es una buena experiencia. No es lo habitual, pero sí existe eso en Peñalolén. Perfecto. Y no sé, Alejandro. Sí, yo veo la situación como en diferentes niveles, ¿no? Yo creo que hay niveles territoriales, de base, de trabajos de salud, donde hay un involucramiento muy activo entre los equipos de salud, que uno podría decir es la institución, y la sociedad civil y la comunidad, para ir construyendo procesos colectivos de salud, ¿no? De salud me significa transformar socialmente ciertas condiciones, la organización de servicios o prácticas de acompañamiento u otros, ¿no? Sin embargo, en otros niveles a mí me parece, y creo que el plan también lo dice cuando aborda el tema del capítulo de los derechos humanos y toma el tema de participación, de que hay una preeminencia de la participación instrumental y consultiva, ¿no? Y que se debe avanzar a otra. Yo creo que en el campo de la salud mental, yo creo que las instituciones en general, los usuarios, las usuarias, los colectivos, las personas cumplen esa función, ¿no? Esa función más bien consultiva, instrumental, más que de decidora de procesos más de fondo. Y yo creo que esa es una tarea pendiente, un enfoque de derechos humanos en términos como lo plantea la ONU, implica por una parte la participación sustantiva plena, o sea, en la decisión, no que me consulte instrumentos, no quiere decir que no haga esas participaciones, sino que la decisión en aspectos personales, familiares, colectivos, sociales, del sistema de salud, debo ser parte de la decisión. Un ejemplo es, en lugares hay comités de hogares protegidos en algunos servicios de salud, de personas que están en residencias viviendo. Entonces, en los hogares protegidos se resuelve, por ejemplo, un comité de hogares, pero y se les consulta a las personas, pero quienes resuelven la vida de las personas son los técnicos, no las personas que viven en los hogares, y eso no tiene que pasar. ¿Me entiendes? Estamos cerrando. Sí, cortísimo. Entonces cierro. A mí me parece que un tema que debe superarse en salud mental es que las prácticas de salud mental no son primariamente técnicas, son primariamente ciudadanas, y lo técnico que tiene que estar supeditado a ese ejercicio ciudadano. Súper. No, era muy corto respecto a la persona que llamó. Es que igual ese manual de Derechos Humanos en Salud Mental está disponible, sí. Y yo creo que podría ser que en la página se coloque el manual y el contacto con el colectivo que lo elaboró. Sí, sí. Vamos a linkear poner a disposición ese documento. Agradecerte, Gloria Silva, Alejandro Guajardo. Algunos comentarios que hace la gente. Juan Francisco Astudillo desde Antofagasta mandando saludos. Josefina Cisterna también. Torombola Samuel dice, bueno, también saludos a todos ellos.